Señor, te damos gracias por tu amor y por tu fidelidad. Te damos gracias por el día que nos das. Gracias por el tiempo que nos prestas en este momento para poder venir a ti rendidos y poder venir a ti humillados. Reconocemos en este momento tu gracia, tu favor sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos y pedimos tu gracia para este tiempo. Amén. Vamos a la parte que quedó incompleta del día de ayer, el número 4, que tenía que ver con consecuencias de una mala interpretación. Y había unos pasajes allí que básicamente no alcanzamos a considerar el día de ayer, y quisiera simplemente tocarlos en esta hora y que ustedes pudieran ver en este sentido cómo es que una mala interpretación puede llevar a mucha gente a desviarse. Es el número 4 romano de la lección número 2. Y su página debe de ser como la 11 o la 10, la 12. Ok. Página 12. Colosenses 1, del 15 al 16. Lo leemos. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Conocen algún movimiento que desde este pasaje dice algo que si lo leemos literalmente pudieran decirlo? ¿Sí? Los testigos de Jehová. ¿Qué es lo que ellos dicen desde este pasaje? ¿Que Jesús fue creado o que Jesús fue el primer ser creado de la creación? ¿Por qué dicen esto? Porque lo que Pablo dice a los hermanos en Colosenses es el primogénito de toda creación. Ahora, dije ayer que una de las cosas que necesitamos hacer cuando leemos la Biblia es ver el contexto inmediato. Y aquí el contexto inmediato sería el propio libro de Colosenses. Es decir, si yo tomo todo lo que Colosenses dice con respecto a Jesús, nos vamos a dar cuenta de algo. El libro de forma general habla de la preeminencia de Cristo. La preeminencia de Cristo sobre la iglesia y la preeminencia de Cristo sobre la creación. Entonces, lees el libro completo y te das cuenta que Cristo es el principio de la iglesia, que Cristo es el primogénito de los muertos y que Cristo debe tener preeminencia en la iglesia. Ahora, el problema es que ellos toman de forma literal la palabra primogénito. La palabra primogénito. Ahora, ya vimos el contexto. El contexto es el libro completo de Colosenses, donde se habla de la preeminencia de Él, por lo menos en estas dos cosas, en la creación y en la iglesia. Sin embargo, hay dos palabras aquí griegas que me ayudan a entender el texto. Si yo veo lo que la palabra imagen significa en el griego, es la palabra eikon, y la palabra eikon significa semejante. Entonces, cuando habla de que Cristo es la imagen del Dios invisible, la palabra allí imagen bien puede ser traducida como que Cristo es semejante al Dios invisible. Es decir, Cristo revela de forma total la naturaleza de Dios. Él es la imagen perfecta o Él es la imagen idéntica de Dios. En este sentido, Cristo es el eikon de Dios, por eso posee su gloria y por eso posee todos los atributos de Dios. Lo segundo que el pasaje dice es que Él es el primogénito de la creación. Para nosotros culturalmente, ser el primogénito significa ser el hijo mayor de una familia. Y desde los días de Arrio, el iniciador o el fundador del movimiento de los testigos de Jehová, él ha pensado o él enseñó, y toda su teología está sustentada en que Cristo fue el primer ser creado, por eso es que no creen en su eternidad. O sea, si fue creado, esta es la razón por la que una persona que está dentro del credo de los testigos de Jehová no cree en la eternidad de Cristo. Sin embargo, esta palabra griega
que significa aquí primogénito es una palabra griega que es protokotos, y protokotos en la cultura hebrea significaba gozar del prestigio y de la posición dentro de la familia. Es decir, en el contexto de este pasaje, primogénito significa simple y sencillamente que Cristo tiene prioridad, es decir, no es el primer ser creado, habla de su prioridad. ¿Ok? Entonces aquí tienes un primer pasaje que bien hay gente que lo puede interpretar de manera incorrecta y está diciendo somos bíblicos porque está en la Biblia. ¿Se da cuenta? O sea, si tú dices, bueno, no es así, pero ellos están diciendo, bueno, somos bíblicos. Ahora vamos a Mateo 7, del 1 al 2. Mateo 7, del 1 al 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que midáis se os medirá. ¿Han escuchado ese texto? ¿Cuál podría ser la interpretación incorrecta de ese texto? Sí. Ok. Una mala interpretación en el sentido de no juzgar a nadie. Y si a ese texto le pego otro sacado de su contexto del Antiguo Testamento, donde David está hablando del rey Saúl y está diciendo, no toquéis al ungido de Jehová. Entonces yo amalgamo dos pasajes que bien dan, en términos políticos, dan inmunidad a alguien que está en el ministerio. Y entonces la gente con este pasaje llega a producir temor en gente que está viendo quizás una falla moral, una falla doctrinal, una falla ética en la vida de una persona que está sirviendo al Señor. Y básicamente lo que la gente dice es, no juzguéis, no toques al ungido de Jehová porque te puede ir mal. Ahora, nuevamente este es un texto sacado de su contexto. El Señor no dice en este pasaje que no juzguemos. No dice que no juzguemos. Dice que si juzgamos, debemos hacerlo, y cuando lo hacemos nos colocamos en la misma posición de quien estamos juzgando. Es decir, una vez que tú juzgas, aquí está el peso. Una vez que tú juzgas, alguien más te puede juzgar. Entonces, es bien fácil juzgar, ¿sí o no? Nomás hay que levantar el dedito y decir. Pero en ese momento que tú levantas el dedito y señalas, entonces va a haber 2, 3 que van a levantar el dedito y también te van a juzgar a ti. Por un lado, este pasaje está dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Un sermón que no era para las multitudes. ¿Se acuerdan para quién era el Sermón del Monte? Para discípulos. Jesús les está diciendo o les está dando una claridad de lo que es la cultura del reino y les está explicando cómo la cultura del reino trabaja en discípulos. Vuelvo a insistir esto, en discípulos. Es un mensaje donde básicamente el Señor les presenta el peligro de juzgar de una manera equivocada. ¿Cuál sería el peligro de juzgar de una manera equivocada? Orgullo, juzgar hipócritamente, juzgar sin amor. Y cuando uno juzga sin amor, juzga hipócritamente o juzga de forma orgullosa, vas a tener un final equivocado. O te vas a amargar, o te vas a decepcionar. Algunos hasta van a abandonar la fe. Ahora, ¿por qué es que digo que el pasaje no dice que no debemos juzgar? Hermanos, el resto del Nuevo Testamento dice lo contrario. Dice que debemos juzgar. Dice que debemos discernir. Juan en la primera epístola dice que debemos probar los espíritus. Pablo en casi todas sus cartas dice que debemos discernir mayormente, escúchenlo bien esto, mayormente en lo que tiene que ver con la enseñanza. Es decir, deberíamos valorar, deberíamos discernir, deberíamos poner en balanza y pues este es un ejercicio como Hechos 17 nos dice, como los de Berea, que ellos escudriñaban las escrituras para ver si esto era verdadero,
Pasemos al otro, Mateo 16, 19. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Cuál sería el error de este pasaje? Bueno, ahí sería una mala interpretación y allí señalaríamos básicamente lo que la Iglesia Católica de alguna manera promueve, que Pedro tiene estas llaves. Iríamos tras lo que sigue diciendo que Pedro es el primer papa de la Iglesia. Ajá. La década de los 90 para este país y para muchos de países de América Latina, la iglesia compró la idea de atar y desatar demonios. Nomás que pasaba algo chistoso. A ver, piénsenlo así. Atábamos a Satanás el domingo y lo liberábamos de lunes a sábado. Y el próximo domingo lo teníamos que volver a atar porque resulta que se nos había soltado durante la semana. Entonces era una atadera y desatadera de Satanás todos los domingos. Ahora, observa algo. Curiosamente cuando piensas en los movimientos que ha habido en la cristiandad, curiosamente piensas algo. Esta década de los 90, si se caracterizó por algo, fue por lo siguiente: por atar el narcotráfico y por atar el homosexualismo. Pregunta, los que fueron cristianos en la década de los 90, pregunta, ¿hoy tenemos menos narcotráfico? ¿Hoy tenemos menos homosexualismo? No. Las dos están liberadas de una forma. Es más, fíjense, todavía en aquella década ver el narcotráfico era así. Ahora hasta series tenemos. Series y más series y más series y más series. Y todo el mundo corridos y playeras y todo el mundo sabe la seca y la meca de los carteles. Entonces, aquí no habla de atar y desatar demonios. Si tú lees el contexto del pasaje, te vas a dar cuenta de algo. El pasaje está hablando de disciplina en la iglesia. Vayan unos versos atrás, vayan unos versos adelante y te vas a dar cuenta que ahí está el proceso, como Jesús explicó que tenía que haber disciplina en una iglesia antes de llegar a esto de atar y desatar. Entonces, cuando llegamos a la conclusión de este asunto, la palabra griega para desatar aquí es ponerse de acuerdo con algo. En ese proceso de disciplina que se describe en ese pasaje, te pones de acuerdo en si el hermano que está en pecado va a ser perdonado, o si el hermano que está en pecado y persistió en el pecado va a ser excomulgado. Ahora, no se asusten. La idea de disciplina en la iglesia no es correr gente. La idea de disciplina en la iglesia es restaurar a un hermano que ha fallado o pecado al Señor, restaurarlo a la comunión de la iglesia. Por eso es que en ese proceso te dice, ve tú y habla con tu hermano. Si no te hace caso, ve tú y lleva un testigo. Si no te hace caso, ve y compárteselo a la congregación. ¿Se dan cuenta? Hay un proceso donde la misericordia de Dios está diciendo, queremos que este hermano sea restaurado a la comunión con el Señor. Y finalmente, si ese hermano no responde a la disciplina, entonces lo que el Señor está diciendo es, lo que ustedes ataren, es decir, el acuerdo que ustedes tomen con respecto de este hermano, yo lo voy a respaldar en el cielo. ¿Se acabó? ¿Se da cuenta? No voy a ver el de Tercera de Juan porque lo voy a tocar más adelante. Veamos el de Primera de Corintios 14, 26, 27. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para edificación. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. A ver.
Lo voy a poner de otras palabras. Hay congregaciones, y ayer yo dije que el gran problema en nuestros días es la experiencia. Hay congregaciones a las que si tú llegas el día domingo están violando abiertamente este pasaje. Hay 5, hay 10, hay 15, hay 20, hay 30, hay 50 y no sé el número de la congregación, hablando o musitando expresiones con su boca, y ellos están diciendo: estamos muy bendecidos porque tenemos lenguas. Ojo con esto. ¿La experiencia está siendo bíblica? No. Ahora, ¿hay que tener misericordia de nuestros hermanos? Sí, hay que tener misericordia de ellos, pero no hay que callar cuando hay que decir la verdad. Y la verdad es esta: una gran cantidad de iglesias que se reúnen no solamente el día domingo, también entre semana, están violando este principio porque no están haciendo lo que aquí dice. O sea, una vez que hay más de 2 o 3 hermanos en esta idea, están llegando al punto básicamente que Pablo dice no deben hacer. O sea, tienen que hacerlo en orden. Si a esto le pegamos, o si a esto le añadimos que el pastor es un pastor así tipo de estos que van a los estadios de fútbol o de béisbol con unas matracas gigantes y que les gusta pararse en medio partido y darle a la matraca taca, taca, taca para que suene, y el pastor tiene la idea que mientras más hablen en lenguas, más bendecida va a estar la reunión, pues tú vas a tener caos y confusión, tú no vas a tener edificación, tú no vas a tener enseñanza, tú no vas a tener consolación, exhortación. ¿Por qué? Porque las masas prácticamente van a ser emocionadas o motivadas. Y siempre que nuestras emociones van al 100, curiosamente, siempre que nuestras emociones van al 100, nuestro espíritu deja de recibir lo que verdaderamente Dios quería compartir con nosotros. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que cuidar esta situación emocional que puede llegar a nuestras vidas. Ok, vamos a sus notas en la sesión 3. Cimentamos en la lección 2 ayer lo que nosotros tendríamos que considerar importante como la parte llamada hermenéutica, y ahora quiero hablar en esta sesión de los métodos con los que la Biblia ha sido interpretada de forma incorrecta, y en la segunda parte voy a hablar del método correcto de interpretación bíblica. En toda labor de interpretación, los resultados dependerán en gran manera del sistema o del método que estás utilizando para interpretar las Escrituras. Ahora vuelvo a decir esto: Dios ya nos reveló en las Escrituras y nos dio a su Espíritu Santo para iluminarnos, de tal forma que podamos interpretar las Escrituras de manera correcta. La Biblia está llena de principios y de verdades para nuestro beneficio, para nuestra edificación, y no de misterios y códigos secretos que tenemos que resolver. Entonces, primero, veamos los métodos incorrectos en los que podemos caer, y en los que a lo largo de la historia, ¿me ayudas con este? A lo largo de la historia gente ha caído. Número 1, el método literalista. Método literalista. Es llamado también hiperliteralista o letrista. Es decir, que somete la interpretación al significado atribuido, a menudo caprichosamente, a la letra del texto. Mira, por ejemplo, hay gente que tiene una Biblia abierta en su casa, posiblemente tú la tienes, y déjame nada más aclaro eso, ¿no? Hay gente que tiene una Biblia abierta y está ahí el Salmo 23. Una vez llegué a la casa de una persona a orar por ella y tenía la Biblia abierta en el Salmo 119 y me llamó la atención. Vi la Biblia y pasé así de reojo y dije yo, ¿dónde la tiene? Y volteé y estaba en el Salmo 119. Oré por esta mujer y cuando íbamos saliendo mi esposo y yo pasábamos por la Biblia, y
cuando pasamos por la Biblia me dice, ¿dónde es que la tengo que tener abierta? Dije yo, ya sabía yo. Nunca había visto a nadie con la Biblia abierta en el Salmo 119. O los cristianos la tienen en el 23 o la tienen en el 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, ¿verdad? Entonces, este método te lleva a considerar que un texto es sagrado porque la letra lo marca, lo dice. Entonces, hay quienes consideran o llegan a considerar algunos textos muy sagrados y hacen de esos textos algo así como un fetiche, hacen de esos textos algo así como un amuleto en lo cual poner su fe, su confianza para proteger su casa, para proteger su carro, para proteger su familia. Y le van dando y le van poniendo un énfasis particular y específico a cada letra que hay en ese pasaje. Miren, los israelitas, por ejemplo, consideraban sagradas las letras. Y su afición al letrismo les privó de discernimiento para distinguir lo esencial de lo incidental, lo que a menudo los condujo a resultados grotescos. Entonces, tomemos un ejemplo. Ahí en el Salmo 130, versículo 1. El Salmo 130, versículo 1. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Entonces tú estás leyendo ahí el Salmo 130, versículo 1. De lo profundo, Jehová, a ti clamo. ¿Cómo le suena si yo interpretara este pasaje desde una forma letrista? ¿Qué tendría que hacer? Buscar el lugar más profundo de mi casa. Posiblemente pudiera ser debajo de la cama. Posiblemente pudiera ser, si tengo un sótano, ir al sótano y decir, Señor, ahora sí soy muy bíblico porque estoy en lo más profundo. O sea, pero estás interpretando de forma letrista. De lo profundo significa que la oración debe practicarse en este método en la posición más baja posible. No significa que tengo que estar en un lugar profundo. Es decir, lo que sí significa es que tengo que estar humillado delante de Dios y punto. O sea, la actitud de un creyente al orar es una actitud de humillación. Ores de pie, ores acostado, ores sentado, ores en tu carro, ores caminando, ores en un momento del día en X lugar. Mi actitud es una actitud de humillación delante de Dios. Pero cuando yo lo tomo de forma letrista, voy a estar buscando un lugar profundo donde ir a buscar tener esta identidad con Dios. Entonces, lo que este método hizo fue exaltar las letras por encima del verdadero significado de las escrituras. Y cuando las letras son exaltadas, se pierde el significado real de las escrituras. Toda exégesis que se sumerge en trivialidades sin importancia y letrismo está condenado o está condenada al extravío. Vuelvo a decir lo que dije ayer, el texto es el texto y allí se acaba. ¿Pudiera haber una enseñanza? Sí, pudiera haber una enseñanza, pero tenemos que tener cuidado de ir en una exageración de las letras. Método número 2, un método que sigue permeando increíblemente en nuestros días, el método alegórico. La alegoría es una ficción mediante la cual una cosa representa o simboliza otra distinta. Puede considerarse como una metáfora ampliada. Este método considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías, insistiendo que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Para ellos esto significa algo oculto o espiritual. Y de eso, hermanos, tenemos de sobra en nuestros días. Gente que alegoriza las escrituras, que espiritualiza las escrituras, que dice cosas que la Biblia no dice, que saca cosas que la Biblia no dice.
Hace como unos 10 años subí a este púlpito y dije, abra su Biblia en la parábola del hijo pródigo. No era mi serie de parábolas que prediqué hace 3 o 4 años. Era un domingo común y estaba predicando una parábola. Estaba un matrimonio sentado por aquí en la primera fila y el marido le dijo a ella, porque sí me doy cuenta de lo que dicen. El marido le dijo a ella esto, después me dieron el testimonio y yo ya sabía, pero el marido le dijo esto a ella, a ver si no nos la alegorizan como la semana pasada. Después cuando ellos me dieron su testimonio, resulta que en la otra iglesia a la que asistían, el último domingo al que fueron, que se congregaron allí, les predicaron la parábola del hijo pródigo y se las alegorizaron. Y cuando llegaron acá, les predicamos la parábola del hijo pródigo, pero no se las alegorizamos. ¿Cómo puedes alegorizar la parábola del hijo pródigo? Bueno, vamos a llegar mañana a estudiar un poquito cómo interpretar una parábola, pero las parábolas simple y sencillamente tienen una verdad principal. Es la única enseñanza que hay. Entonces, cuando tú escuchas a un predicador que está predicándote una parábola y te dice 10 lecciones que aprendí de esta parábola, ya repruébalo. No tienes que escuchar más. En una parábola hay una sola enseñanza. No 10, no 9, no 8, no 7, no 6, no 5, no 4, no 3, no 2. Una sola enseñanza. Las parábolas fueron una forma de enseñanza que manifiestan una sola enseñanza y pueden tener muchos detalles. ¿Cómo puedes rápidamente alegorizar la parábola del hijo pródigo? Cuando el padre le da al hijo cosas, le dio un vestido, le dio un anillo, le hizo un banquete, y tú comienzas a escuchar esto. Lo que el anillo significa es esto, lo que la ropa significa es esto, lo que la comida significa es esto, lo que la fiesta significa es esto. Esa persona está alegorizando la escritura. Se perdió del sentido real de la parábola para comenzar a alegorizar. Entonces están sacando códigos y más códigos secretos y números de donde no hay números, colores de donde no hay colores, piedras de donde no hay piedras, ¿sí? Entonces estamos viviendo días donde la alegorización o la espiritualización de las escrituras es sumamente común. Este método fue promovido por Orígenes en el siglo IV, un hombre de Alejandría, junto con otros teólogos medievales. El gran logro de los reformadores, es decir, de Lutero, de Calvino, de Zwingli, de todos estos hombres que vinieron, fue que cuando ellos volvieron a la verdad de la palabra, tuvieron que combatir el método alegórico, es decir, lo que reinó, lo que gobernó por una buena cantidad de siglos a la cristiandad de aquellos días y los llevó a lo que conocemos en la historia de la iglesia como el oscurantismo. Fue precisamente el que los teólogos comenzaron a alegorizar la Biblia. Y entonces cuando los reformadores resurgieron con este amor por las escrituras, con este amor por la palabra de Dios, lo que ellos dijeron simplemente tenemos que volver a las escrituras, tenemos que dejar de alegorizar las escrituras y buscar la verdad central que las escrituras están comunicando en ese mensaje en específico. Como consecuencia, el producto de la exégesis puede variar adaptándola según convenga, en la forma cambiante de los pensamientos de la época. Veamos 2 ejemplos. Génesis 2 del 10 al 14 y Daniel 6. Usted lo tiene ahí y lo puede revisar en sus notas. Yo voy a pasar por ellos un poquito rápido. Voy a ver el de Daniel 6. La experiencia de Daniel en el foso de los leones. Usted conoce la historia. Para los intérpretes que alegorizan este pasaje de las escrituras, para los intérpretes que alegorizan, realmente Daniel nunca estuvo en el foso de los leones, sino que se encontró preso por las tentaciones y debilidades comunes entre los hombres. Estos son representados por los leones de la historia. Por la fe, Daniel salió ileso, pero sus enemigos cayeron víctimas de esas mismas tentaciones. Les estoy alegorizando Daniel 6. Eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que este hombre temeroso de Dios, siervo de Dios, fue a un foso donde había leones. Los leones no eran gatos, eran leones. ¿Sí entiende eso? Leones. No eran gatitos. Y Dios lo libró
poderosamente, porque siempre que un hombre o una mujer de Dios con temor y temblor, como Daniel se condujo, se ve en una situación difícil, siempre el Señor nos libra. Nos puede librar de una manera en la que a lo mejor no lo esperábamos, pero siempre nos va a librar. Entonces es sumamente peligroso alegorizar escrituras. De esta manera, este y otros sucesos de la Biblia pueden ser espiritualizados o alegorizados. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana alegoriza aquel pasaje donde se habla de la sangre de Cristo y del cuerpo de Cristo, para lo que ellos conocen como la misa, ¿verdad? Y básicamente lo que ellos hacen cada domingo es matan a Cristo otra vez. ¿Por qué? Porque ellos creen que el pan y el vino en ese momento se convierte en el cuerpo y en la sangre de Cristo, es decir, alegorizan este pasaje, espiritualizan este pasaje. Por eso cuando alguien llega a la iglesia y cree que es lo mismo, le tienes que explicar que no es lo mismo, que para nosotros en la fe cristiana el jugo y el pan o la galleta que comemos son símbolos, pero no significa que Cristo está muriendo por nosotros cada domingo o cada primer domingo del mes cuando celebramos la cena del Señor. Hebreos es muy claro cuando dice que el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, murió ¿cuántas veces? Una sola vez. ¿Y para cuándo? Para siempre. Entonces la misa católica asesina a Cristo cada vez que la practica. ¿Por qué lo hacen? Bueno, lo hacen desde este pasaje de las Escrituras. Y lo único que hacen es alegorizar o espiritualizar este pasaje. La maldición del método alegórico es que oscurece el verdadero significado de la palabra de Dios. La verdadera exégesis consiste en que el intérprete saque del texto el pensamiento del autor, no que meta su propio pensamiento con la ayuda de una fantasía incontrolada. Y lo dije ayer cuando hablé de la diferencia entre exégesis y eisegesis. Exégesis es extraer o sacar la verdad de un texto. Sacamos el pensamiento del autor original, escrito a oyentes originales en la cultura de aquel momento, en la cultura de aquellos días. Cuando tenemos este movimiento en nuestros días que dice el evangelio tiene que ser relevante culturalmente, dije ayer que erramos, y sí erramos porque la escritura fue escrita o fue dada para una cultura específica y determinada. Que te tengo noticia, no fue la nuestra, fue la de aquel momento, la de aquel día en la que se escribió. Por eso es que tenemos que sumergirnos a la cultura y al contexto histórico, y cuando logras entender por qué lo dijo, para quién lo dijo, por qué lo estaba diciendo, entonces de ahí puedes sacar aplicaciones para tu vida y para la iglesia en nuestros días. El tercer método que necesitamos revisar es el método dogmático. La interpretación dogmática se ha practicado y se practica aún en mayor o menor grado dentro de todas las confesiones. Nosotros los cristianos somos muy claros cuando decimos los católicos son dogmáticos, no son bíblicos. Párese un momentito, porque yo me he encontrado a cristianos que son muy dogmáticos y a veces nosotros somos dogmáticos y no nos damos cuenta que somos dogmáticos. O sea, como dije ahorita, si vamos a juzgar libres de orgullo, libres de hipocresía y con amor, pero en el momento que juzgas te estás poniendo del otro lado de la balanza para que también a ti o a mí nos juzguen. El método dogmático entonces lleva a la gente a creer en dogmas o en posicionamientos humanos que no necesariamente están o emanan de las Escrituras, pero cada vez que un dogma surge, lo que el hombre hace es elevar el dogma al mismo nivel que la Escritura, o en muchos casos por encima de la Escritura. Según la teología católica, ninguna interpretación puede estar en contradicción con el dogma o con el magisterio eclesiástico. Tienen la óptica de un movimiento que no surge de la Escritura, sino desde la iglesia. Y en aquellos días de la Reforma, Erasmo
Erasmo dijo, la iglesia no es el único intérprete que tenga derecho de determinar y definir el significado verdadero de las escrituras. Al contrario, la escritura determina lo que debe enseñar la iglesia. Entonces aquí está el punto. ¿Qué debe estar por encima de qué? Y lo tenemos que afirmar y decir, la palabra de Dios tiene que estar por encima de nuestra enseñanza. Es decir, la enseñanza tiene que emanar o tiene que surgir. ¿De dónde? ¿De dónde? De la escritura, no de un dogma. Pero te encuentras que mucha gente está creyendo en nuestros días dogmas, no escritura. Dogmas, no escritura. Fue así como los reformadores llegaron a creer que Dios les daba la capacidad de interpretar la palabra de Dios, y ellos usaron un término y dijeron, tenemos libre examen para estudiar las escrituras. Es decir, ellos estaban dando un grito de libertad ante la iglesia para decir, ustedes nos han dado dogmas, pero nosotros podemos hacer un libre examen a las escrituras, aunque la iglesia católica llamó a este término libre interpretación. Los reformadores hablan de este término como libre examen. La iglesia católica dijeron, no, lo que ustedes están haciendo es libre interpretación. Ahora, muchos evangélicos creen algo con respecto a una doctrina, porque el doctor fulano de tal lo dijo, porque el predicador fulano de tal lo dijo, porque el maestro fulano de tal lo dijo, porque así me lo enseñaron en el seminario, porque así me lo enseñaron en el instituto, sin nunca decir, me voy a quitar los lentes o me voy a quitar el oído de quien lo dijo y voy a ir a la Biblia para cerciorarme o darme cuenta si esto verdaderamente es así como me lo enseñaron. Yo he hablado con gente que me ha dicho, en fulano libro lo leí. Está muy bien, le dije yo, pero ¿qué dice la Biblia? No, pero es que en fulano libro lo leí. Sí, está bien, pero ¿qué dice la Biblia? No, pero es que lo escribió el doctor Elocuencia, Excelencia y Teología al Máximo. Sí, está muy bien y respeto a esa biblioteca con patas. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Entonces, cada vez que le vamos a esta situación, estamos llegando a ser dogmáticos. Juan 3:16 es un pasaje de mucho dogmatismo para muchos grupos. Para unos y otros, Juan 3:16. Pero el asunto es nuevamente entender y reconocer que delante de nosotros tenemos que llegar a un principio claro, real, de lo que las escrituras nos dicen. Bueno, usted casi lo puede decir de memoria, Juan 3:16. Ya si no se sabe Juan 3:16, le voy a dar una grabación de un mensaje de hace unas semanas atrás, donde si no se lo aprende y se sigue diciendo crea en lugar de cree, va a entrar en unos dilemas tremendos, ¿no? Pero de un pasaje tan sencillo podemos hacer tantos dogmas, y creo que hay varios. El cuarto método, antes de llegar al que quiero llegar, es el método racionalista. El método racionalista consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si estas declaraciones son reales o son verdaderas. Este método viola o rechaza el hecho de que Dios interviene en los asuntos humanos. Ese es el método de los liberales, el método de aquellos hombres que dijeron necesitamos quitar todo lo sobrenatural que la Biblia dice, porque suena bonito, suena bien, pero necesitamos quitar todo lo sobrenatural. Entonces estos hombres encontraron una explicación para todos los eventos sobrenaturales de la Biblia, y cuando esto no fue posible, dicen que el texto no es correcto, o simplemente que los escritos que están en la Biblia buscaban engañar a sus lectores. Tenemos este ejemplo de cuando Jesús anduvo sobre el mar de Galilea, Mateo 14:22 o Marcos 6:45 nos habla de este acontecimiento. La forma como estas personas interpretan este pasaje acerca de que Jesús anduvo sobre el mar de Galilea es que ofrecen una solución.
sugieren que después de remar toda la noche en la tormenta, los discípulos estaban tan cansados que no se dieron cuenta de que estaban tan cerca de la orilla de la playa, y Jesús llegó a ellos no andando sobre el mar, sino realmente pisando la orilla de la playa. Y de esta manera ellos interpretan este pasaje quitándole lo sobrenatural o quitándole el milagro. Y de esa manera, cada vez que se encuentran algo sobrenatural, entonces racionalizan el pasaje. Y tienen una explicación increíble. O por ejemplo el Mar Rojo, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, dicen que en algún momento del año el Mar Rojo tenía una parte seca y por allí, qué casualidad, que llegaron en el mero momento. Qué casualidad. Yo disfruto increíblemente los acuarios, porque cuando voy en ese momento en el que un acuario veo peces por un lado, peces por el otro, peces por acá, y el agua no me llega, ¿verdad? Y puedo tocar el cristal que está ahí. Yo me imagino ese momento glorioso en el que los niños, los ancianos y los niños iban caminando por el Mar Rojo y ellos podían ver, pero el mar y los animales no podían dañarlos. Ahora, necesitamos reconocer que estas mentes, ya sea dogmáticos, ya sea los racionalistas, o ya sea los que alegorizan, o ya sea también los letristas o literalistas, de alguna manera han afectado la forma como la iglesia puede interpretar las escrituras. Ahora, permítame llegar al método correcto de interpretar la escritura. El método correcto es gramático histórico o histórico gramático. Se conoce de ambas formas. Hay autores que lo manejan primero lo gramático, otros manejan primero lo histórico. Entonces vamos a entrar al método correcto. Aquí está el método correcto. La primera labor de un intérprete es permitir que el autor diga lo que dice. Número uno, que el autor hable por sí mismo. Que el autor diga lo que tiene que decir sobre ese evento, sobre esa narración, sobre ese momento específico, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que habría de decir. Todo texto en la escritura tiene un contexto histórico y escritural. Histórico y escritural. Lo histórico tiene que ver en la situación en que se escribió, y lo escritural con el lugar donde se encontraban. Entonces, aquí está. El gran error de muchos maestros y predicadores actuales es arrancar un texto de su contexto, llegando a un error inexcusable. Es increíble, pero cierto, los errores que se han cometido por no entender la importancia del contexto. Entonces usted tiene ahí 4 tipos de contextos que tenemos siempre. Primer contexto, toda la Biblia. Estás leyendo un pasaje, ¿cuál es su primer contexto? Toda la Biblia es tu primer contexto. Segundo contexto, el testamento en el que se encuentra. Estás queriendo interpretar un pasaje del Antiguo Testamento, tu contexto ahí rápido es el Antiguo Testamento. Estás queriendo interpretar un pasaje del Nuevo Testamento, tu contexto ahí es el Nuevo Testamento. Tercer contexto, el libro en el que se encuentra. El libro en el que se encuentra. Y cuarto contexto, el material anterior y posterior del pasaje que se está interpretando. Entonces, ¿qué tienes? Tienes la Biblia, tienes 2 testamentos, tienes el libro en el que el pasaje que estás queriendo interpretar se encuentra, y tienes material antes y después de ese texto al que puedes llegar y al que puedes estudiar. Por ejemplo, abres la Biblia ahí en Tito capítulo 1 y rápidamente Pablo le dice a Tito: te dejé en Creta para que arregles lo que está deficiente. Y el contexto inmediato te dice qué es lo que estaba deficiente. Esta era una iglesia sin liderazgo. Es decir, posiblemente Pablo había enviado ahí a Tito con el propósito de que Tito levantara servidores, levantara ancianos
levantara diáconos en esta iglesia. Ese es el contexto inmediato. El segundo gran problema que los cretenses tenían era que era un pueblo reconocido por ser mentirosos. Entonces esa era una segunda falla que Tito tenía que corregir en la iglesia. Pero va por delante levantar ancianos y diáconos en esta iglesia, porque ahí está en el capítulo 1 de Tito. Entonces tienes el contexto, llegas ahí. Ahora veamos un pasaje conocidísimo para nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Con este pequeño texto, usted y yo hemos escuchado todo tipo de interpretación equivocada. Por ejemplo, están las hermanas cocinando y se te olvidó echarle la sal cuando se la tenías que echar. Se te olvidó echarle la pimienta cuando la tenías que echar. O se te echó a perder la comida. Entonces nos sale de los labios este famoso texto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero resulta que la comida no se te compuso. O eres un estudiante, no estudiaste, no te preparaste para llegar al examen. Llegas y te presentas al examen, te dan el examen, está en blanco. Lees los 5 problemas que vienen, no sabes ni cómo empezar, pero sale inmediatamente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Viene el día de la calificación, tienes 0. Entonces mi pregunta es: ¿tu Cristo es un Cristo tan mediocre que no te puede ayudar? No, el problema no es Cristo. El problema es que hemos interpretado este texto de manera inadecuada, simple y sencillamente por no hacer uso del contexto. Pablo, en la carta que escribió a los filipenses, está dando el testimonio de su propia vida. El testimonio de la vida de Pablo incluía tiempos buenos y tiempos malos, tiempos de bonanza y tiempos de escasez. Conocía ambos lados de la vida, la victoria y la derrota, la gloria y la humillación. El texto no dice que todo es posible, sino que todo ha sido posible en Cristo. ¿Qué es todo? Lo bueno y lo malo, la victoria y la derrota, la escasez y la abundancia. Cuando había comida y cuando no había comida. Todo lo puedo en Cristo. Una mejor traducción sería: todo lo puedo en Cristo que me ha fortalecido. ¿Cuándo te ha fortalecido? En los días buenos como en los días malos. Ahora, esta era la experiencia de Pablo. Ahora usted recordará, esta es una carta que Pablo escribe desde la prisión. Y está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, la prisión no es el momento más indicado para decir todo lo puedo en Cristo. Posiblemente si en el contexto me dijeran que Pablo estaba en alguna isla griega o que había venido a Hawái a escribirle a los filipenses, yo pudiera decir: bueno, le estaba yendo muy bien. Pero no era así. En ese momento actual de su vida no le estaba yendo, humanamente no le estaba yendo tan bien. El tiempo no era lo más óptimo para decir a los hermanos: todo lo puedo en Cristo. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un error de gramática. O sea, al no revisar el contexto y al no ver la gramática, al no ver lo que los idiomas originales están diciendo, erramos al examinar una porción tan sencilla. Ahora, aquí es cuando para muchos se comienza a complicar esto un poquito. Y dicen: bueno, pues no sé hebreo, no sé griego, es más, no sé totonaca, apenas le invento, le hago al español. ¿Cómo llego a reconocer esos asuntos en la gramática en el que el pasaje fue escrito? Mira, hermano, te voy a ser sincero con esto. Así no supieras nada de griego, así no supieras nada de hebreo, y así no tuvieras una concordancia o un diccionario para entender esto, si tú lees español y lees varias veces el texto y lo vuelves a leer varias veces y vuelves a leer Filipenses varias veces e insistes a leer Filipenses varias veces, vas a llegar a reconocer lo que Pablo quería decir con esta frase. Pero hay una pereza tremenda.
Y no hablo nada más de las ovejas o de los oyentes, hablo de los pastores. Hay una tremenda pereza para leer el texto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si no sabes los idiomas originales, no se preocupe. Usted lea la Biblia, léala en español, y si quiere amplificar un poquito más, vaya y lea otra versión. Vaya y lea una traducción de ese mismo pasaje y va a llegar a tener un entendimiento que no tenía al principio. Ahora, váyase al apéndice, al apéndice que está al final de su manual. Deje ahí apartado donde estamos. Y vaya al apéndice. Allí en el apéndice usted tiene una serie de herramientas. ¿Me prestas una serie de herramientas necesarias para una persona que está buscando interpretar las escrituras de manera correcta? Entonces, estas son buenas herramientas cuando tú estás estudiando la Biblia. Comentarios, es decir, son libros documentados, escritos por alguien acerca de un pasaje. Normalmente son comentarios de libros, puede ser un comentario de toda la Biblia. Tiene una pequeña idea de lo que un comentario puede hacer por usted. Llegamos ahí para ver si más o menos andamos bien o andamos mal. O sea, si andamos errando o no andamos errando. Luego tenemos ahí lo que se conoce como una concordancia exhaustiva. Es decir, alguien ya trabajó por nosotros, ya nos dice dónde están esas palabras, ya nos dice cuando están en hebreo, cuando están en griego, las veces que se repiten en las escrituras. Un diccionario bíblico, una teología sistemática es buena, es decir, el estudio de un tema o de una palabra a lo largo y ancho de toda la Biblia. Por ejemplo, si usted quiere estudiar el tema de la salvación, el tema de la inspiración de la Biblia, el tema de la disciplina en la iglesia, va y busca uno de estos libros, uno de estos libros así, o más gruesos, ¿no? Que son teología sistemática, y te encuentras todo lo que la Biblia dice sobre ese tema en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bueno, y eso te comienza a dar una idea clara de lo que tú puedes hacer. Y hoy tenemos una gran serie de Biblias anotadas o devocionales. Ahí sugiero algunas que pueden servirles o que pueden ser de ayuda para su vida. Nada más quiero aclararle algo. Cada vez que usted tiene una Biblia anotada o una Biblia con notas de algún pastor o de algún teólogo o de algún erudito, usted tiene que discernir dos cosas. Lo que está arriba con letras más grandecitas es la palabra de Dios, y esa ha sido inspirada por Dios, ¿sí? Pero las notas ya son de un autor humano. Eso no, pues bueno, a lo mejor hay una devoción por Dios, pero eso ya no es palabra de Dios. Eso ya es la interpretación del autor a ese pasaje, ¿sí? Y hablaba ayer de los posibles 3 lentes que un autor se pudiera poner. Y dependiendo si se puso el del wesleyano, o se puso el del calvinista, o se puso el del arminiano, las notas van a venir por allí. ¿Entiende eso? Entonces, siempre va a ser mejor que usted deje eso como un extra a su estudio de la palabra de Dios. Hubo un hombre, el doctor James Strong, dedicó 25 años de su vida y ministerio a escribir esta concordancia exhaustiva. Para mí, la mejor. Usted puede tener otra, pero cuando lees la historia de este hombre y te das cuenta que hubo alguien que invirtió 25 años de ministerio a buscar en toda la Biblia, palabra por palabra. Entonces, cuando usted me escucha que yo digo esta palabra en el griego, quiere decir, yo ya pasé por aquí, no es que hablo griego. ¿Entiende eso? Cuando usted escucha que digo esta palabra en hebreo, significa esto, es que yo ya visité al doctor Strong. Yo no trabajé 25 años para hacer esto, pero hubo alguien que ya invirtió tiempo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Leo un pasaje en las escrituras y brinca la palabra, por ejemplo, diligentemente. Me voy a este libro, digo diligentemente, ahí te da un numerito, 3950, griego. Entonces me voy a donde está la parte griega, 3950, y ahí te dice lo que esa palabra en el original quiere decir. Y luego te dice, quiere decir esto, y todos los pasajes donde aparecen son estos. Ya, se acabó.
¿Se da cuenta? Bueno, respeto a quien habla el idioma, respeto a quien puede hablar de los tiempos, de los verbos y de todo esto. Pero aquí está una herramienta, a mi gusto, cuando estás pensando en lo gramático, súper necesaria para alguien que está tratando de interpretar las escrituras. Entonces, estas herramientas, y posiblemente yo agregaría una más, que no la quise agregar porque yo dije, bueno, es muy básica, pero se las voy a decir, un diccionario en español. Sí, hermanos, porque de repente la gente se encuentra palabras en la Biblia que dice, ¿qué querrá decir esto? Y resulta que la va y la busca un diccionario bíblico y no las halla. Porque el diccionario bíblico no es un diccionario de nuestra lengua. Pero si vas y lo buscas a un diccionario de la Real Academia, un Larousse, o ya de plano así, si no puedes, googleala, como dicen los chavos. Pero no te quedes con la duda, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería una herramienta básica que tú pudieras tener. Entonces, todas estas herramientas nos permiten no errar al momento de analizar un texto sagrado. Voy a pensar en otro texto muy manoseado, Mateo 12:44, Marcos 12:44. Porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Se acuerdan de esta mujer? ¿Qué era, dice la Biblia? ¿Una qué? Era una viuda. Entonces, en el relato que Marcos hace de este pasaje, están en el templo y esta viuda va y deja todo lo que tenía. Fíjense cómo se puede manosear un pasaje. Los teólogos, los maestros, los eruditos de fe y prosperidad cambiaron la palabra pobreza y ellos dicen que la palabra pobreza en el original significa necesidad. Entonces, lo que ellos enseñaban desde este pasaje decían, llegando a decir que la viuda no dio de su pobreza, sino dio de su necesidad. Lo cual interpreta que ella dio porque quería algo de Dios, quería algo a cambio. Entonces ellos resumen que ella dio para obtener algo. El teólogo, el gran teólogo al que se le acredita esto tiene nombres, se llama, no sé, John Avanzini. John Avanzini afirmó desde este pasaje que por siglos la iglesia no había entendido este pasaje, pero ahora Dios se lo había revelado a él y ese era el significado más profundo que tenía este pasaje. Y el único que Avanzini fue John Avanzini. ¿Entienden eso o se los interpreto? Es decir, el único que avanzó fue John Avanzini. Hay historias de este hombre, pero la que es dramática fue la primera vez que este hombre fue al África. Hay fotografías donde este hombre trajo dinero en costales de un continente tan lacerado y tan pobre como África. Porque cuando él le dijo a los africanos, no dio de su pobreza, dio de su necesidad, porque ella entendió que dando era como iba a obtener de Dios. Imagínense, hermanos. Eso estuvo peor que el Fobaproa o que todas estas cosas que tenemos aquí en México. Fíjense, si tú lees el contexto del pasaje, te percatas del error. Cristo está contrastando la ofrenda de la viuda pobre, diciendo que dio todo lo que tenía, con la ofrenda de los ricos, quienes tenían de sobra y dieron muy poco. Por lo tanto, la palabra necesidad señala el estado de indigencia de la viuda, jamás sus deseos personales. Si a esto agregamos el pasaje paralelo que hay, que es Lucas 21, ahí habla nuevamente de que la viuda era una viuda pobre, o sea, dio de su pobreza, ¿sí? No dio porque quería recibir algo a cambio. ¿Qué no hizo John Avanzini? John Avanzini no fue a una concordancia, no fue a un diccionario en griego, porque si hubiera ido a una concordancia en griego, hubiera verificado que el vocablo original de pobreza es usterisis, que significa literalmente en griego pobreza, jamás necesidad.
¿En qué falló John Avancini? Falló en interpretar gramáticamente este pasaje y llevó a errar a mucha gente en la cuestión financiera o económica. De tal manera que un movimiento como el de fe y de prosperidad la gente daba y daba grandes cantidades, pero daba porque querían recibir de Dios. Y ahí es cuando el dar está equivocado. Damos por gratitud, damos por amor, damos porque honramos al Señor que nos está bendiciendo, pero no es un cambalache. Entonces hay mucha gente frustrada de fe y prosperidad porque dice, yo di y nunca recibí nada. Sí, pero porque dice con una motivación equivocada. Y así como el joven rico tenía una motivación incorrecta en su corazón, y cuando el Señor le tocó la motivación incorrecta, el joven mejor se hizo para atrás. Tenemos a un montón de gente curada contra el evangelio porque su motivación para dar era precisamente esta que fe y prosperidad proclamó. Ahora, lo histórico, ¿por qué es importante lo histórico? El cristianismo está basado en evidencias históricas. No solamente lo gramático es importante, también lo histórico es sumamente importante. Eso nos lleva a comprender las costumbres, la cultura y el contexto histórico de los tiempos bíblicos. Veamos ese pasaje en 3 de Juan, versículo 2. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Bueno, ya agarramos a los de fe y prosperidad, sigámosle por ahí. Otro falso maestro de fe y prosperidad fue Oral Roberts. Oral Roberts, cuando interpretó este pasaje, dice en su biografía que le dijo a su esposa, Evelyn, entonces esto significa que hemos de ser prósperos. Y fue así como concluyeron que la prosperidad es el mayor deseo de Dios para el ser humano. Ahora, si tú lees la tercera carta de Juan, te das cuenta que esto es un saludo. Porque las cartas tienen un saludo. Se presenta el autor, se saluda, luego viene el cuerpo de la carta y al final hay una conclusión o hay una despedida. Este verso en la tercera carta de Juan está dentro del saludo, del anhelo de Juan para un hermano en particular, que se llama Gallo. Y le dice Juan, Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en tu alma y que tengas buena salud. Roberts no verificó lo histórico de este pasaje, porque si hubiera verificado lo histórico, se hubiera dado cuenta de algo. Esta era la forma común de un saludo en una carta personal en la antigüedad. Desearle a la persona buena salud y que le fuera bien en lo que estaba haciendo. Juan dice, o Juan extiende el deseo para Gallo para referirse a prosperidad económica, de acuerdo a lo que Roberts dice. Pero Roberts aplica este pasaje y dice que este es el deseo de Dios para todos los cristianos de todas las épocas, pero esto es ajeno totalmente a lo que el texto bíblico dice. La palabra prosperar en el original aquí significa que te vaya bien en las relaciones interpersonales. Entonces lo que Juan le está diciendo a Gallo es, yo deseo que te vaya bien con todos tus amigos, que no te pelees, que no haya intriga, que no haya chisme con tus amigos y que tengas buena salud. ¿Se acabó? Entonces los dos errores, tanto el de John Avancini como el del como el de Oral Roberts, se resuelve cuando tú ves o lo histórico o lo gramático del pasaje. ¿Se dan cuenta por qué es importante el método histórico gramático? Tienen algunas citas de Lutero, de Calvino y de José M. Martínez que han hablado acerca de este método. Calvino dijo que el verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural. Es decir, no tienes que andar buscando nada más. Está ahí en la escritura, está ahí en la Biblia. Entonces, el método histórico gramatical considera tres aspectos que ustedes lo tienen ahí en su manual.
La situación que responde a varias preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿En qué circunstancias se los escribió? ¿Por qué razón se los escribió? Lo segundo, el estilo. La manera como interpretamos lo que leemos, si lo estamos tomando de forma literal, de forma figurada, dependerá en gran parte de su forma y estilo. Y el lenguaje de quien lo escribió. Mira, todo lenguaje humano es algo vivo o cambiante. El significado de las palabras cambian de siglo en siglo, de cultura en cultura. Por cierto, lo he mencionado, no sé si ayer, pero el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento era el griego que era llamado koiné, era el griego del vulgo, era el griego de las calles, del mercado. No era el griego clásico, no era el griego que usaban los letrados de aquel día. Eso nos lleva a reconocer que la situación histórica y geográfica determinada de cada libro sí importa. Y por esta razón tenemos que decir, lee con cuidado. Lee con cuidado la Biblia. La Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y nosotros creemos que es vigente y real para nosotros. Pero por favor, lee con cuidado el texto. Lee con cuidado el texto, detente, no entiendes algo, vuélvelo a leer. A veces vamos de prisa, corriendo cuando leemos la palabra de Dios. No logramos percibir qué es lo que el texto nos está diciendo, pero cuando tranquilamente nos sentamos frente a él y vamos revisando lo que el texto dice, podemos encontrar grandes bendiciones y ser edificados. John MacArthur ha dicho que nuestra labor durante la exégesis no es el intentar transportar la Biblia a nuestro tiempo, sino trasladarnos al tiempo de la Biblia. Y este es el error de nuestros días. El error de nuestros días es querer culturizar, querer hacer un mensaje relevante a nuestra cultura. Entonces lo que muchos predicadores están haciendo en nuestros días es querer traer la Biblia a nuestra cultura y el significado se nubla y se pierde por esta razón. Lo que nosotros tenemos que hacer es regresar, trasladarnos al tiempo de la Biblia, al tiempo en el que fue escrita, y entonces cuando estamos en esa cultura, en esos oyentes, en ese principio original que había, traemos verdades y aplicaciones a nuestros días. Entonces termino esta sesión con 3 principios que necesitamos para hacer esto. Lo primero es que necesitamos leer la Biblia con un sentido natural, de forma natural. Esta es la necesidad básica y primaria de la hermenéutica. Es decir, necesitamos acertar lo que Dios ya ha dicho en la Escritura, determinar allí el significado de las palabras, lo que Dios quiso decir específicamente para aquel día que los primeros oyentes recibieron o un evangelio o una carta. Buscamos entonces las palabras, buscamos lo que los párrafos nos dice, buscamos su sentido obvio y natural. Por ahí empezamos. No empezamos con las aplicaciones, no, empezamos con la Biblia. Lo segundo es el sentido original. No solamente tienes que ver el sentido natural, el ambiente, el contexto, tienes que ver el sentido original. Es decir, buscamos descubrir lo que el autor quiso decir en el original, con lo que dijo, cuándo lo dijo y a quién se lo dijo. Y eso te lleva de la mano del principio de revisar la historia. El tercer principio con el que tienes que estudiar la Biblia, revisar un pasaje bíblico, es el sentido general. Es decir, tienes que poner en armonía todo lo que la Biblia dice. Mira, estamos por ejemplo revisando ahora los domingos el libro de Hechos. Y esto es lo que estoy haciendo para poner en armonía. Y por eso lo explicaba hace unas semanas, ¿no? Cuando Pablo está haciendo sus viajes, Pablo comienza a escribir a las iglesias. Entonces por eso me detuve y dije, en ese momento Pablo cronológicamente escribió a los Gálatas. Y entonces desde ahí, desde cuando estuvo en la región de Galacia, vemos que fue
lo que sucedió y luego qué fue lo que Pablo les escribió a los Gálatas. Y ponemos en armonía lo que Hechos dice con lo que Pablo escribió a los Gálatas años después. Y después seguimos caminando con Pablo en el libro de los Hechos y llegó el momento en el que Pablo escribió a los tesalonicenses. Y desde allí, de cuando entendemos la ciudad de Tesalónica, entonces revisamos cómo es que Pablo escribió a los tesalonicenses para poner en armonía esto. Tercero, vamos a llegar a ver Corintios, la primera y la segunda carta a los Corintios, y entender la literatura corinta. Pero ahí hay algo bien interesante cuando pones esto en balanza. Usted va a reconocer el gran orgullo de los corintios, eran sus poetas. El gran orgullo de los corintios eran sus oradores. Y cuando Pablo llega allá a Corintios les dice, espérense, yo no vengo con palabras persuasivas, yo no vengo a convencerlos con sus rollos de oratoria, yo no vengo a convencerlos con mañas y manías que aquí los oradores tienen. No, dice, yo vengo con palabras poderosas, porque el evangelio era poder de Dios para la salvación. Por eso es que cuando se presenta en la primera carta de Corintios, capítulo 1, habla que la predicación es una locura. Sí, claro. Y cabe decir lo que era una locura para los corintios, porque los corintios si de algo se sentían orgullosos en su ciudad, era de sus grandes oradores. Por eso dice, no vengo con palabras persuasivas, vengo con demostración de poder, vengo a decirles que el evangelio no tiene que ver nada con oratoria. Y el resto de la primera carta a los corintios lo dice de una y otra forma para ponerse en contexto. Esto es poner en armonía la Biblia. O sea, cuando tú no pones en armonía te comienzan a chocar cosas y comenzamos a decir cosas que no coinciden con el resto de la palabra de Dios. Entonces, desde nuestro punto de vista, la Biblia tiene una gran variedad de participantes, pero desde el punto de vista de Dios, la Biblia proviene de una sola mente. Es la palabra de Dios y esa palabra expresa la mente de Dios y posee así una unidad orgánica. La reina María de Escocia le dijo a Juan Knox que él interpretaba la Biblia de manera distinta a la Iglesia Católica Romana, por lo que ella preguntó, ¿a quién he de creer y quién juzgará? El gran reformador Juan Knox le contestó, creed a Dios, que ha hablado claramente en su palabra, y además de lo que la palabra os enseña, no creáis a ni uno ni a otro. La palabra de Dios es clara en sí misma, y si aparece alguna oscuridad en un lugar, el Espíritu Santo, que nunca se contradice, explica lo mismo más claramente en otros lugares. ¿Se da cuenta? ¿A quién le voy a creer? Dice la reina. ¿A ti, que haces libre examen de las Escrituras, o a lo que dice la Iglesia Católica? ¿Y qué maravillosamente le contestó? Ni a mí ni a ellos, créale a la Biblia. O sea, en pocas palabras la mandó a leer la Biblia. Entonces, siempre que tienes a un cristiano confundido entre dos bandos y dices, bueno, ¿a quién le creo? ¿A este? No, no le creas a nadie, lee la Biblia. La ignorancia se vence con la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es la verdad, nos hace libres y nos permite reconocer la gracia de Dios en medio de nuestros corazones. Entonces, mira, cada vez que lees la Biblia, piensa en que ahí hay algunas cosas que tienen que ver con gramática, piensa que hay ahí algunas cosas que tienen que ver con la historia y que posiblemente vas a necesitar empaparte de una cosa o de otra para poder interpretar de una manera más adecuada el pasaje que tienes delante de ti. Entonces pide gracia a Dios y estoy seguro que el Espíritu Santo te va a iluminar para poder reconocer lo que el pasaje sí dice. ¿Ok? Bueno, tomemos un receso de